Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Seguimos en nuestra serie acerca del libro de Gálatas, seguimos en el capítulo 2 y hoy día vamos a leer el verso 19, que dice así: Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Pablo viene hablándole a la iglesia o a las iglesias de Galacia acerca de un peligro grande, un peligro fuerte, y es falsos maestros que se habían introducido a esta región para enseñar herejías, para enseñar un evangelio distorsionado de la verdad. ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que habían creído en Jesús. Sin embargo, todavía creían que la obediencia a la ley era el medio para la salvación y exigían que los gentiles se hicieran primeramente judíos y luego pudiesen ser cristianos. Ahora, todo esto era un falso evangelio. ¿Por qué? Porque desechaban la gracia de Dios, menospreciaban el regalo de la salvación y eh, querían conseguir la salvación por medios humanos, por la obediencia a la ley. Ahora, esto involucraba graves problemas. En primer lugar, desechaba la gracia y evidentemente desechaba a Jesús y su sacrificio, de manera que no hacían nada más que desechar la salvación, condenándose a sí mismo en un intento de obedecer la ley. Ya lo leíamos en el capítulo pasado o en la predicación pasada, cómo la ley produce condenación. De hecho, lo dice aquí Pablo: cuando intenté obedecer a la ley misma me condenó. ¿Por qué? Porque la ley produce muerte. Y esto es debido al propósito de la ley. Uno de sus propósitos es mostrar nuestra culpabilidad, porque la ley funciona a modo de espejo, en donde nosotros podemos vernos y ver cuán malos somos. De hecho, lo dice más adelante en el libro de Romanos, Pablo, cómo el propósito de la ley es producir eso, justamente conocimiento de pecado. Pero, ¿es verdad que por medio de la obediencia a la ley alguien puede ser salvo? No. De hecho, decía Romanos 3:20, dice de la siguiente manera: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es imposible que alguien quiera intentar agradar a Dios obedeciendo a la ley. Dios no se agrada de eso. Ahora, ¿por qué? Porque es imposible. No podemos obedecer la ley completa. Y como no podemos obedecer la ley completa, aun cuando obedezcamos el 99% de los mandamientos, solo por fallar el 1% somos culpables de todo, dice Santiago. Así que no puedes agradar a Dios por medio de tu obediencia. Ahora tal vez alguien diga: pero las escrituras sí dicen que necesitamos hacer obras. Ahí hay un detalle. En verdad, las escrituras nos mandan a creer en Cristo, y es nuestra fe en Él, una fe que en verdad es un regalo divino, es la que es el resultado de haber sido salvo, y esa salvación producirá obras en nosotros, pero no para ser salvos, sino como resultado de ya haber sido salvos. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la fe no es nuestra siquiera, sino que es un don de Dios. Entonces, puede ser que alguien también piense por allí: si la salvación es por gracia, por fe en Jesús, entonces los creyentes del Antiguo Testamento, ellos sí fueron salvos por la obediencia a la ley, porque aún no tenían la gracia, solo tenían la ley. Moisés, David, Abraham fueron salvos por la obediencia a la ley. ¿Es esto verdad? ¿El Antiguo Testamento habla sobre la justificación por la obediencia a la ley o habla por la justificación por la gracia? Dejemos que el Antiguo Testamento hable. Leamos un par de versículos rápidamente. Primera de Samuel 15:11. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Aquí tal vez dirá obediencia. Leamos: tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Dios no quería sacrificios. Dios no quería
nada más que obediencia. Oseas 6:6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Ahora alguien dirá, pero es que esto solo habla de sacrificios. Incluso habla de obedecer la ley en contraposición. Sí, no. Cuando habla de sacrificios, justamente habla de esta obediencia ritualista a la ley, de este checklist de los mandamientos, de no importa si yo hago cualquier cosa mala, basta con que obedezca la ley, basta con que haga un sacrificio y soy perdonado. No. Las escrituras, Oseas particularmente es mucho más claro en esto, habla del espíritu que hay detrás de la ley y es el amor, es la justicia que va por encima de la obediencia a estos preceptos, ¿sí? Pero el pasaje más claro, el pasaje tal vez que echa por tierra cualquier idea que nos haga creer que la obediencia es necesaria para la salvación, es Génesis, y es la historia de Abraham. Génesis capítulo 15, verso 6. Y Abraham le creyó al Señor, y esto le agradó al Señor, y por eso lo consideró un hombre justo. O otras versiones, y Abraham le creyó al Señor, y le fue contada esa fe por justicia. Abraham fue justificado por la fe, y lo que me encanta de esto es que fue antes de que la ley fuera dada. Incluso antes de que Abraham fuera circuncidado, una de las señales por excelencia de la obediencia a la ley, la circuncisión. Abraham fue declarado antes de que la ley fuese pronunciada y antes de que la circuncisión también se estableciera como señal de la ley, del pacto. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Y esto es súper importante. Debemos grabarlo en nuestro corazón. No puedes ser justificado por medio de las obras. No puedes agradar a Dios por medio de tu obediencia. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia no logra satisfacer las exigencias de Dios. ¿Cuáles son las exigencias de Dios? La perfección, la obediencia absoluta y completa de cada uno de los mandamientos de la ley. Ahora, esto es imposible para ti y para mí. No podemos. Por eso vuelvo a repetir las palabras de Pablo. Así que morí a la ley. ¿Qué significa? Dejé de intentar cumplir sus exigencias a fin de vivir para Dios. Pablo murió a esta idea de tratar de obedecer cada mandamiento para hacer sentir orgulloso a Dios, porque entendió que no podía. Cuando quiso agradar a Dios, ¿qué le dijo Dios? ¿Por qué me persigues? Porque en su afán de agradar a Dios, Pablo estaba luchando contra el Señor. No puedes obedecer a Dios, no puedes agradar a Dios por tu obediencia, no puedes ser salvo por tu obediencia, no puedes hacer que Dios te ame más por medio de tu obediencia. No, porque todo es en Cristo. Y te invito a que, como Pablo, puedas morir a ese intento de agradar a Dios por medio de tus fuerzas, a ese intento de tratar de conseguir la salvación por medio de tus obras. No, cree en Cristo, acepta al Señor y entrega tu vida a Él. Él obedeció por ti, Él cumplió la ley por ti. Muera esta idea de obras. Hay gente, o tú puedes creer que si oras más, si lees más, si te congregas más, vas a hacer que Dios te ame más, que Dios te escuche más, o que Dios cumpla tus exigencias. No, no funciona por obras, es por gracia. Si Dios cumple o responde a una petición, no fue por tu obediencia, no fue por tus exigencias, fue porque esa fue su voluntad. Fue porque Él puso en ti el querer como el hacer. Fue porque Él hizo que anduvieras en buenas obras. Fue porque Él produjo en ti fe. Porque toda la gloria completa, de principio a fin, es de Cristo. Muramos a la ley. ¿Qué significa morir a la ley? Señor, reconozco que no puedo obedecerte. Reconozco que soy incapaz de agradarte. Porque como dice las Escrituras, mis obras son como un trapo de inmundicia delante de ti. Quiero morir a eso y abrazar con todas mis fuerzas la gracia de Dios. Creer que en Cristo soy justificado. ¿Sabes lo que es justificación? Ser declarado justo. Ahora, quiero ponértelo en perspectiva y con esto terminar. Si podemos ocupar esta ilustración, tú eres un pecador, yo soy un pecador.
Nos vamos a juicio delante de Dios, el juez justo. Y delante de Él no tenemos excusa. Somos culpables de cada uno de los cargos. Y son muchísimos. Hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos en rebeldía desechado o menospreciado los mandatos del Señor. Y por último, lo hemos rechazado a Él mismo. ¿Cuál es la condena? La muerte eterna. La muerte. Esa es la paga del pecado. Y antes de que Dios vaya a declarar la condena, golpeando con el martillo, sentenciándonos a muerte, se levanta Jesús. Y Él dice, no, yo quiero ir en su lugar. Yo quiero tomar esa condena y pagar ese precio. Por amor a ti, por amor a mí. No solo Jesús murió por mí. No solo Jesús murió por ti. Las Escrituras dicen que Él, quien no conoció pecado, por nosotros fue tratado como un pecador. Quien era justo, quien era santo, quien era perfecto, fue tratado como un criminal, recibiendo lo que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que su justicia se nos fuese impartida a nosotros. Todas nuestras inmundicias fueron quitadas de nosotros y fueron puestas sobre Jesús. Y toda su justicia fue quitada de Él y fue puesta sobre nosotros. Es la justicia de Cristo la que tú y yo tenemos si hemos creído en Él. Es su justicia, es a través de Jesús que Dios nos mira y nos ve justos por su obra, por su obediencia, por su sacrificio. Abracemos la gracia de Dios. Tú que escuchas, no intentes agradar a Dios por medio de tus actos, tus mandas, tus procesiones, tus sacrificios. No van a lograr que Dios te ame más. No van a acercarte más al cielo, siquiera un peldaño, no. Abraza a Cristo. Cree en Él, entrega tu vida a Él y recibe la justicia de Dios que viene por la fe como un regalo para los que creen en Él. Muramos a la ley y vivamos para Cristo en obediencia a Él. Que el Señor te bendiga grandemente.